Vale, lo primero es, bueno, pues otra vez buenas tardes a los que acabáis de incorporar. Y lo que quería era corregir un par de cosas del otro día. Bueno, una no es corregir, sino decir que estaba bien, pero no, al final de la clase ya, pues no sé si estaba yo un poco ya despistado. Entonces, voy a proyectaros lo del otro día. Esto lo estáis viendo. Ahora, vale. Ahora estáis viendo el final del otro día. El área del rectángulo y a partir de ahí, un segundo que pase, vimos el área del paralelogramo y el área del rombo. Vale, entonces el área del rombo, no sé si estuve ahí un poco pues, pensando para aquí y para allá y está bien. Es diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. Y voy a explicar por qué, para que lo veamos todos. Entonces, si os fijáis, en la siguiente pizarra, a ver, si yo voy trasladando, me lo voy a hacer en directo porque no se ve bien en la siguiente pizarra, lo voy a hacer en otra pizarra. En esta pizarra lo voy a hacer. Vale, yo tengo el rombo. Lo estoy haciendo un poco mal, ¿vale? Y yo lo que hago es estos dos trozos de aquí los paso aquí. Y lo que he formado es un rectángulo que tiene de lado la diagonal menor partido por 2, si os fijáis, esto es la diagonal menor. Todo esto es la diagonal menor partido por 2. Y del otro lado tiene la diagonal mayor. Entonces un rectángulo sería diagonal por diagonal menor partido por 2, eso sería el área, que es diagonal mayor por diagonal menor partido por 2, que es la fórmula que salió el otro día. Lo que pasa es que no sé por qué me quedé ahí un poquito parado, porque no lo acababa de ver, estaba ya ofuscado. Entonces, queda claro. Si no queda claro, dígase. Vamos a ir a responder al revés. Es decir, cuando yo diga queda claro, quiere decir que si alguien no lo ve claro, lo dice y los demás, pues no decís nada. Vale. Ya miro por el chat que estáis. O sea, sé que yo no lo entiendo mucho. Vale, pues vuelvo a repetir. Me vuelvo a la otra. Si no lo entendéis porque se me olvida a mí de pasar las pizarras, pues me avisáis. Lo que pasa es que tardo un poquito en reaccionar porque a la vez estoy en la otra ventana, pero me vuelvo aquí. A ver, yo vuelvo a hacerlo con una pizarra nueva porque si no, no se entiende mejor, se entiende mal. Voy a coger esta. A ver si ahora lo hago mejor. Yo tengo un rombo. Diagonal mayor, diagonal menor. Todo esto es la diagonal mayor y todo esto es la diagonal menor. Eso se entiende, ¿no? Entonces yo lo que estoy haciendo es trasladar este triangulito de aquí y este triangulito de aquí, lo estoy colocando aquí y aquí. Entonces yo he formado un rectángulo que voy a poner en verde. Yo he formado un rectángulo, o sea, he cortado el rombo en 4 trozos y los he vuelto a poner, formando en vez de un rombo este rectángulo que estoy pintando en verde. El área de este rectángulo es la diagonal mayor, esta. A ver, me he equivocado aquí. La diagonal mayor por este lado de aquí, que es la diagonal menor partido por 2. Con lo cual el área puedo escribirla como diagonal mayor por diagonal menor partido por 2 y así me acuerdo mejor.
que es lo que vimos el otro día, pero vuelvo a repetir que yo no sé por qué me ofusqué y no estaba pensando que había hecho algo mal, y no es que había hecho algo mal, es que estaba todo bien. Entonces el rectángulo que estoy pintando en verde es el que formo troceando el rombo en 4 trozos y poniéndolos en esta posición. De esa manera calculo muy fácilmente el área. ¿Estamos? Vale, pues si no decís nada es que sí. ¿Y quién había dicho que no? Vale, una pregunta, Laura y Laura. ¿El chat es privado o público? Es decir, cuando yo veo algo en el chat, ¿lo veis todos? Sí, vale, entonces lo digo por no dirigirme a alguien y que si estaba haciéndolo en privado, vale, pues entonces ya me puedo ir. Como lo ven todos, pues os hablaré. Cada uno que intervengáis os nombro. Eso una cosa. Y la otra cosa era la siguiente. Era con el área del... Estamos, para los que acabáis de llegar ahora, estamos repasando del otro día un par de cosas que creo que no quedaron claras. Una era el área del rombo, que estaba bien, pero yo dudé, porque no sé, era tarde ya para mí. Y la otra es el área del trapecio, que observé un error, se quedó en el vídeo, pero bueno, el vídeo no lo iba a borrar y volver a ponerlo de nuevo, sino que lo corrijo hoy en el vídeo de hoy. Os recuerdo a todos que se está grabando la sesión. Lo que pasa es que no me he dado cuenta, porque yo publico los vídeos sin editar, no me he dado cuenta si los chats salen en el vídeo, no estoy seguro. Sé que seguro sale en la pantalla de que estoy compartiendo, pero no sé si sale el chat. No salen, ¿no? Vale, pues entonces mejor todavía, porque podéis decir cualquier barbaridad que nadie se va a enterar. No digo que la vayáis a decir. El área del rombo también la podéis decir a través del área del triángulo. Claro, sería el área del triángulo. Mira, ya que no sé quién lo ha dicho eso, que se me ha escapado el chat enseguida. Un momento que lo mire. A ver. Eduardo, vamos a ver, Eduardo. Es una pregunta interesante. Me voy a otra pizarrilla y luego hago lo del trapecio. Vale, el rombo. Vuelvo a pintar el rombo. Mira, ahora lo voy a pintar de verde. Vale. Cada trocito de estos, bueno, y separo un triángulo, espera, que me adelanto. Voy a separar un triángulo de estos. Son todos iguales, pues separo ese triángulo y digo, mira, de aquí a aquí, esto lo he pintado mal. De aquí a aquí, esto mide la diagonal menor partido por 2 y esto mide la diagonal mayor partido por 2, porque la diagonal es todo esto o todo esto. Entonces esto es la mitad de la mayor y esto es la mitad de la menor. Entonces este es un triángulo seguro, porque el rombo, las diagonales del rombo se cruzan formando 90 grados, como habréis visto en los ejercicios que os pedí que hicierais para hoy, que seguro que los habéis hecho todos, porque ya sabéis que ahora no tenéis casi nada que hacer de otras asignaturas. Entonces por eso aprovechamos para coger un poquito de velocidad en matemáticas. Bueno, el área de un triángulo rectángulo, es base por altura, pero como la altura es cualquiera de sus catetos, en un triángulo rectángulo el área es muy fácil, es cateto por cateto. Pues cateto por cateto, pero todo eso partido por 2. Con lo cual me queda diagonal mayor por diagonal menor partido por 4 y a su vez partido por 2. Y eso, dividir entre 4 y dividir entre 2 a la vez, en este caso es quedarse con dividir por 2. O sea que el área es la misma que habíamos deducido antes. Perdón, dividir por 8. El área es la misma que habíamos deducido antes, pero de un triángulo. ¿Cuántos triángulos hay? 4. 4. Es que no me cabe aquí. Me voy a la siguiente pizarrilla. Tengo 4 triángulos como este, cuya área de cada uno de ellos es, el área de cada triángulo es diagonal mayor por diagonal menor partido por 8. Pero como tengo 4 triángulos que forman el rombo, multiplico por 4 y me queda 4 por diagonal mayor por diagonal menor partido por 8. Multiplicar por 4 dividir por 8 es lo mismo que dividir por 2. José Ramón, A esa Con pizarra. lo cual el área del rombo completo es esta. Bueno.
Da igual que lo veamos como 4 veces uno de los triángulos o como que hagamos lo que hemos hecho antes, dividir José Ramón, en 4 partes y formar de nuevo con las 4 partes un rectángulo. Un hola. momentito que no os estoy viendo ahora vosotros. A ver, creo que no, parece que no. A ver, no sé lo que estáis diciendo porque estaba en la otra pantalla. Un momento. No nos oye, pasa la pizarra. Ay, señor. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que estoy viendo a la vez esto, ahora sí que os he oído. Está en la pantalla que, o sea, estaba en la ventana compartida, pero en la que veis. Vuelvo a repetir. A ver, yo he cogido el rombo y lo he dividido en 4 partes, 4 triángulos iguales. El área de cada uno de esos triángulos hemos visto en la pizarrilla anterior que es diagonal mayor partido por 2, diagonal menor partido por 2, multiplicadas y a su vez partido por 2. Cuando yo divido entre 2 y vuelvo a dividir entre 2, es como si dividiera el producto diagonal mayor por diagonal menor entre 8. Entonces el área de cada uno de estos triangulitos es diagonal mayor por diagonal menor partido por 8. Vale. Como tengo 4 de esos triángulos, como tengo 4, pues tengo que multiplicar por 4 el área de cada uno de ellos y me dará el área de todo el rombo. El área del rombo es 4 veces el área de cada triángulo. Como el área de cada triángulo era diagonal mayor por diagonal menor partido por 8, y todo eso multiplicado por 4 es lo mismo que si se me queda dividido entre 2. Multiplicar por 4 y dividir por 8 es lo mismo que dividir por 2. Vuelvo al chat a ver si ahora me decís que sí. Sí, sí, sí. Vale, yo creo que si nadie dice nada es que se ha entendido. ¿Vale? Muy bien, pues ahora seguimos con una duda. Dime, Sofía. Podéis hablar, ¿eh? No sé si... Bueno, pues si os apetece, si no, pues por el chat. Equiláteros no son Así. equiláteros. Porque la diagonal menor no sería igual que los lados. Vamos, eso es un caso particular. O sea, en general es mejor, o sea, en general es como lo he hecho yo. Son 4 triángulos rectángulos, pero vuelvo a repetir, podríamos tener 2 equiláteros en un caso particular en el que la diagonal menor fuera igual que un lado, pero no es un caso general. Vale, perfecto. Pues si no hay más cosas, sigo adelante y ahora sí que nos vamos a la nueva pizarrilla. Ahora estamos haciendo, vuelvo a repetir, el repaso de lo que hicimos el otro día con las cosas que quedaron en el tintero. Y que una era esta que no me gustó cómo quedó y la otra es esta que sí que había un error. Porque no, lo mismo, ya se hizo al final de prisa y corriendo y me quedé con un error. Vamos a ver. El error era de cálculo, no de concepto. Yo tenía el trapecio y quería sacar el área del trapecio. Entonces yo podía hacer lo siguiente, dividir el trapecio en 2 partes y coger esta parte que estoy ahora marcando con cruces diagonales y pasarla aquí. Vale. En el trapecio, yo a esta parte, a la base del trapecio la llamaba base mayor y a la parte de arriba la llamo también base menor, una B minúscula. Vale, entonces yo realmente aquí lo que tengo es la mitad de la base menor y aquí la mitad de la base mayor. Entonces cuando recoloco esta pieza aquí, esta que venía rayada con esta, he formado un rectángulo. Yo todo el rato estoy intentando formar rectángulos. No sé si os habéis dado cuenta porque es la figura más fácil para calcular el área. Entonces este nuevo rectángulo que yo acabo de formar y que estoy pintando en amarillo, este, el lado este, ¿vale?
la base menor, perdón, la base mayor partido por 2 más la base menor partido por 2. ¿Vale? Y esto mide lo que medía, esto no ha cambiado, que mide la altura. ¿Ha quedado claro? Con lo cual, este lado de aquí, vale, base mayor partido por 2 más base menor partido por 2. Y eso es igual a la base mayor más base menor partido por 2. Y yo el otro día, no sé por qué, multiplicaba base menor, lo sumaba y multiplicaba bajo 4. ¿Vale? Entonces da esto. Con lo cual, si esto es un rectángulo, este que estoy pintando ahora en amarillo, el nuevo que estoy pintando ahora en amarillo, el área de este rectángulo es la base de ese rectángulo, que es base mayor más base menor partido por 2, por la altura. Entonces, el área va a ser igual a base mayor más base menor partido por 2 y lo que dé multiplicado por la altura. Me voy a otra pizarra para hacerlo, para que se vea más claramente. Paso. Ahora mismo no estoy mirando al chat, o sea que si habéis dicho algo, un segundo y ahora lo miro. No, no habéis dicho nada. Vuelvo a repetir. He creado un rectángulo, lo voy a pintar otra vez, que tiene base mayor partido por 2, base menor partido por 2. Y la altura que tenía todo el rato. Con lo cual, esto es base mayor partido por 2 más, bueno, lo voy a poner de otra manera que lo veáis más claro, base mayor partido por 2 más base menor partido por 2, y eso es la suma. Como es común denominador, se suman los numeradores y se divide por el común denominador. Con lo cual el área tiene que ser igual a la base, que es la antigua base mayor más la antigua base menor, partido por 2, por la altura. Esa es la fórmula del área del trapecio. Base mayor más base menor partido por 2 por la altura. Es el área del trapecio. Entonces, si tomáis nota, os quedáis ya con esa fórmula. Si no hay ninguna duda, sigo adelante. Seguir adelante ahora empezaríamos con lo que toca hoy. Pero, dime Raquel. Vale. De todas maneras, evidentemente, ahora lo lógico es que estéis copiando cosas o atentos y tomando notas porque así se entiende mejor, pero acordaos que todo va a quedar grabado, lo bueno y lo malo, por eso he rectificado esto. Ahora voy a cerrar, yo, aunque no lo veáis, voy a cerrar y me voy a poner con lo que quería ver hoy. Bien, ahora digamos que repasada la clase del día anterior, si no hay ninguna duda. José Ramón. ¿Cómo que no? Dime, Sofía, ¿que no dimos lo del trapecio? Es que el trapecio no lo dimos en la anterior clase. Ah, vale, pues nada, pues dado queda. Como hago las dos clases, luego ya se me olvida lo que he hecho y lo que no he hecho. Pues bueno, pues dado queda y encima lo habéis dado sin error. ¿Veis? Sois unos afortunados. Vale, ¿se ha entendido? Si no decís nada es que sí. Vale, pues yo voy a poner ya la otra. Vale, ahora está en blanco porque vamos a empezar. Vale. Vale, pues vamos a empezar. No sé si me estabais viendo en pequeñito o no, pero como lo importante ahora es que miréis la pizarra, he apagado el vídeo. Si queréis en algún momento verlo, pues me lo decís.
Vamos a ver polígonos. Polígonos sería en general lo que visteis cuando repasasteis el Godino, son figuras geométricas en el plano que tienen de 3 en adelante lados, 3 o más lados. Son cerrados y dejan... Qué mal está saliendo este. Y dejan, teníamos los cuadriláteros, y a partir de ahora tendremos los que tengan más de 4 lados. Este tiene 3 lados, 4 lados, y esto lo llamamos 5 lados. Pero tienen nombre propio. Estos son los triángulos, los cuadri de 4 láteros, 4 lados. Da igual decir ángulos que lados, porque una cosa que nos tenemos que fijar, y este es el pentagono, como polígono. Vale, ¿qué significa poli? ¿Qué significa gono? Bueno, poli nada. Poli en griego es muchos y gonos, ángulos. Pero como en cualquier figura geométrica poligonal, en cualquier polígono, tenemos tantos lados como ángulos, pues esto es un, ¿cómo le diríamos? Podríamos llamarlo, pues, arqueología del lenguaje. Es decir, el lenguaje tiene capas que se van superponiendo unas con otras, como las capas que hay en las ruinas de una ciudad, en las excavaciones. Y entonces, unas veces, cuando nació la palabra, hablamos de 3 ángulos, en el caso del triángulo, o hablamos de 4 lados. Podríamos llamarle cuadrígono a este también, perfectamente, porque mirad, triángulo, ángulo y aquí gono en griego. O sea que depende cuando las raíces, si son latinas, griegas, etcétera. Pero vamos, hay un mezcladillo de prefijos y de raíces que van mezclándose, pero nosotros nos entendemos. Triángulo, cuando decimos triángulo, lo traducimos por 3 lados. De forma natural lo hemos enseñado así, lo hemos aprendido así. Decimos triángulo y decimos es la figura que tiene 3 lados, cuando deberíamos decir es la que tiene 3 ángulos, es lo que literalmente dice su nombre. El 4 lados, pero también 4 ángulos, podríamos llamarle cuadrígono o cuadriángulo, pero le llamamos cuadrilátero. Y el pentágono lo mismo, pentágono, 5 ángulos, que quiere decir que tiene 5 lados. A partir de 5 también hablaremos del hexágono, luego viene el heptágono, el de 7, el octógono, el eneágono de 9 y así sucesivamente. Pero nosotros nos vamos a parar en el hexágono, ¿vale? Nosotros vamos a estudiar hasta el, a ver si me sale bien, bueno, bien churro, pero por lo menos se ve el hexágono. ¿De acuerdo? No, desde luego no vamos a entrar para nada en esos tranquilitos y tranquilitas que nosotros no vamos a entrar en la construcción geométrica, en dibujo técnico, ni mucho menos. Bueno, ya veis que yo no lo estoy haciendo. Es porque no podemos, eso sería muy, muy laborioso y que nos quitaría bastante tiempo. Eso no quita que hagamos las cosas lo más aseadas posibles. Bien, entonces nosotros hemos hecho un estudio más completo ahora de los triángulos, de los cuadriláteros y las fórmulas de sus áreas, y ahora vamos a sacar fórmulas de áreas de pentágonos y de hexágonos. Y otras propiedades que tienen estas figuras geométricas. Entonces, cuando pasamos a hablar de polígonos es porque ya hablo a partir de 4 lados, de 5, de 6. Nosotros vamos a hablar de 5 y de 6. Y estuvimos hablando de los ángulos que forman interiores, es decir, cosas que estudiaremos ahora de los polígonos por los ángulos interiores, la suma de todos sus ángulos interiores, los ángulos exteriores, que serían estos que estoy pintando ahora. Esto es un poco un resumen previo, entonces un avance. Ahora lo haremos ahora lo haremos bien y con detalle. Y también veremos lo que llamamos los ángulos centrales, ¿no? Los ángulos que se forman por aquí. Vale, la noticia buena es que los polígonos que vamos a ver, tanto el pentágono como el hexágono, solo vamos a ver los polígonos regulares, que son los que tienen todos sus lados iguales. Y si tienen todos sus lados iguales, os recuerdo que había una propiedad de los triángulos equiláteros que decía que si tienen todos, bueno, con los triángulos en general, y en el caso particular decía, los triángulos que tienen todos sus lados iguales, tienen todos sus ángulos iguales. Y estuvimos viendo que esos ángulos iguales sumarían 180 grados y cada uno de ellos sería de 60 grados. Eso es un recordatorio de lo del otro día. No está de más decir
ya lo sabéis, ya sé que soy pesado y así lo pensáis, que en matemáticas todo se construye a partir de lo anterior. Es decir, hay una base axiomática, es decir, una verdad indemostrable a partir de la cual empezamos a construir y construyo a partir de los triángulos cuadriláteros y así sucesivamente otras figuras poligonales. Si os fijáis, al final lo que nosotros vamos a hacer es dividir en triángulos todos los polígonos para hacer nuestros cálculos o intentar sacar nuestras fórmulas. Bueno, pues dicho esto, como introducción, ahí queda. Y ahora nos vamos a dedicar a entrar en harina. Un momentito, estoy tocando de nuez. Interesante es que vamos a empezar ya a ver. Aunque estoy en polígonos de más de 4 lados, vamos a ver unas cosillas que es mejor verlas con los cuadriláteros y luego las extenderemos al resto. Entonces, lo que vamos a ver ahora también tendría una parte de demostración matemática. Recuerdo que en la clase anterior demostramos que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre da 180 grados. Entonces vamos a ver cuánto suman los ángulos interiores de un cuadrilátero cualquiera. Yo tengo un cuadrilátero cualquiera cuyos ángulos interiores son estos. Les llamo, para no andar gastando muchas letras del alfabeto, le llamo con el nombre alfa y un subíndice, sub 2, sub 3 y sub 4. ¿Vale? Entonces, alfa, sub i, la i vale por cualquier número 1, 2, 3 o 4, es lo que llamamos ángulos interiores. En nuestro caso, i vale 1, 2, 3 o 4. No vale más ni menos. Bien, también puedo definir o defino otro ángulo. Siempre recuerdo que estamos con figuras poligonales. Estoy en el plano. Este ángulo que estoy pintando ahora rayado en verde sería el ángulo interior. Perdón, el ángulo exterior. Vale, entonces ese ángulo exterior, ¿cuánto mide? Pues si yo midiera toda la circunferencia, que eran 360 grados, o sea que esto medirá el ángulo verde, el ángulo exterior, que le puedo llamar, no sé cómo queramos, pues le puedo llamar beta, es el ángulo exterior. ¿Y qué relación tiene con el ángulo interior? Pues que el ángulo exterior es igual a 360 grados menos el ángulo interior. Si os fijáis, esto hubiera sido una circunferencia completa, un círculo completo, una circunferencia completa, y lo que le ha faltado es este trocito de aquí. O sea que es los 360 grados menos esta parte que estoy pintando en azul. ¿De acuerdo? Vale. Pero a mí lo que me interesa ahora es saber si puedo saber cuánto vale la suma de todos los ángulos interiores. Y pregunto si alguien me lo puede decir. Yo no veo el chat. 360 grados. Vale, por aquí me dicen 360 grados. Vale, pues ahí hay una opción que es 360 grados. Vamos a ver si es verdad o no. ¿Cómo lo podríamos averiguar? Con un cuadrado. Muy bien, tenemos dos opciones, me dicen por aquí. Y lo que pasa es que estos ángulos que he puesto aquí no son de 90 grados seguro.
Estos que veis aquí no lo son. Claro, lo que me decís es que lo haga con un cuadrado, de acuerdo, pero eso es un caso particular. Entonces yo tengo que hacerlo en general. Entonces, si... Vale, ¿recordáis lo que os dije que el triángulo era muy importante? Y os dije, el triángulo, yo puedo dividir cualquier figura poligonal en triángulos. Entonces yo este cuadrilátero lo puedo dividir en dos triángulos. Uno bien hecho, claro. Y otro. Vale. Entonces yo tengo que los ángulos de este triángulo, los interiores a este triángulo, suman 180 grados. Y los interiores a este otro también suman 180 grados. Es decir, por un lado, estos ángulos que estoy pintando en color mostaza suman 180 grados. Y los que voy a pintar en color azul también suman 180 grados. Entonces, si sumo todos los ángulos de color mostaza y sumo todos los ángulos de color azul, que están pegaditos uno al otro, es decir, no hay huecos, ¿cuánto sumarán? Pues lo mismo que los 180 más 180. Entonces la suma de todos los ángulos interiores es 180 por 2, 360 grados. ¿Por qué? Porque este 2 es el número de triángulos en los que yo he dividido este cuadrilátero. Y da igual que la división la haya hecho como la he hecho o que hubiera hecho esta otra división. Si yo hubiera hecho la división así, con la otra diagonal, también hubiera salido lo mismo. ¿Vale? Entonces yo voy a escribir este resultado. Lo de juntar, sí, si juntáramos todos los ángulos haciendo una circunferencia también. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa, Sofía? Que eso está muy bien, es laborioso, pero sale, se puede hacer, pero una vez tengo yo un resultado anterior ya demostrado, me apoyo en él y no me hace falta volverlo a repetir. Entonces, en eso vamos a apoyarnos, porque si no se complicarían mucho las cosas, pero por supuesto se puede hacer como tú dices. Vale, entonces, yo ya tengo claro que en un cuadrilátero pasa esto. Pero a mí me gustaría saber si yo puedo sacar una fórmula general y no tener que estar cada vez haciendo esto. Entonces, vamos a ver una cosa. Como la fórmula de antes, bueno, luego la escribiré. Ahora lo voy a hacer con esta figura que tiene 5 lados. ¿Cuál es la estrategia que he seguido? Dividirla formando triángulos, ¿no? Yo tenía estos ángulos y así por las buenas, saber lo que miden cada uno de ellos. Sin saber lo que miden, ¿cuánto suman todos ellos? Por aquí me piden dividir en 5 triángulos, pero fijaos que yo solo voy a poder dividir en 3 triángulos. Si divido en más, los estoy cortando unos sobre otros. Lo puedo dividir como lo he hecho. También podría haberlo dividido así. Es decir, hay varias formas de dividir, pero solo dividimos en 3 triángulos para no cortar que no se corten esas diagonales. Bueno, pues si divido en esos 3 triángulos, en cada uno de ellos, los ángulos que los forman o que están contenidos en esos triángulos suman 180 grados. Por lo tanto, la suma de todos los ángulos interiores de este, ¿cómo le llamamos a esta figura? Pentágono. Muy bien, pentágono. Lo que pasa es que yo lo separo para que se vea clarito. Son 5 ángulos. Bueno, pues ya está. ¿Cuánto sumarían todos? Pues si hay 1, 2 y 3 triángulos, pues 3 por 180 grados. ¿De acuerdo? 500
40 grados. Aunque en vez de ver 540 grados, yo creo que sí es mucho más interesante seguir viendo esto. Entonces voy a hacer una vez un avance más. Voy a hacer un avance más y voy a dibujar aquí mismo un hexágono. No lo estoy haciendo, es decir, no quiero hacerlo bien y me está saliendo mal. Adrede quiero hacerlo mal. Esto es un hexágono que tiene, para que se vean los vértices y que no son churros. ¿En cuántos triángulos lo estoy dividiendo? Lo he dividido en 1, 2, 3 y 4 triángulos. Y en cada uno de ellos la suma de los ángulos es 180 grados. ¿Cuántos triángulos he conseguido hacer? 4 por 180 grados, que da 720 grados. Pero vuelvo a repetir, lo importante no es el 720 o el 540, me estoy fijando en esto. De la pizarrilla anterior, yo veo que a mí me huele que aquí hay alguna pauta, algo que se repite. Entonces yo voy a hacer una cosa que puedo hacer en matemáticas, que es mi buscador de pautas es organizarme en forma, por ejemplo, de tabla. Nosotros vimos que la organización de los datos es muy, muy importante cuando estuvimos trabajando en estadística o en probabilidad. Entonces hay muchas formas de diagrama. Una de ellas es la tabla. Entonces vamos a coger una tabla y, antes que nada, un apunte de nomenclatura, cómo se llaman las cosas. Para llamar las cosas la suma. Un momentito. Ahora. La suma de todos los ángulos. Y en matemáticas, a cada ángulo le he llamado alfa. Y la suma tiene un símbolo especial que vimos cuando hicimos la hoja de cálculo, que es este, la letra sigma griega mayúscula, que significa sumatorio. De todos, desde i, en este caso, igual a 1, hasta n, y n va a ser el número de lados de cada uno de los ángulos. Los ángulos se llamarán alfa sub 1, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, hasta alfa sub n, siendo n el número de lados. Vale, entonces esa fórmula se escribiría así: la suma desde i igual a 1 hasta el número total de lados, n, de alfa sub i. Y eso es, su significado es alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 más alfa 5 más alfa los que sean hasta alfa sub n. O sea, esto que estoy diciendo o que estoy escribiendo no es algo irreal o algo extraño, sino que es una forma de apretar, de decir lo mismo que estoy diciendo aquí. Es un convenio de notación, de nomenclatura. ¿Vale? Entonces, cuando me vea esta forma de escribir las cosas, lo que me está diciendo es suma alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, hasta que llegues a alfa n, y ahí te paras. Y entonces sería el equivalente a hacer esto que estáis viendo aquí. Pero es una forma más comprimida de escribir las fórmulas matemáticas, no tiene otro sentido. Pero ahora vamos a lo que os decía, la tabla. La pregunta de Sofía es que sí, cuantos más triángulos, más grande será la suma. Vale, entonces no he hecho nada. Ahora, vale. Espera un momentito, que creo que aquí puedo mejorar algo. A ver si así lo veis mejor. Creo que aquí también lo veis mejor. 60. Yo
creo que ahora lo veréis mejor. No. Bueno, ese sí se ve mejor. Voy con la tabla. Entonces yo tengo una tabla en la que tengo el número de lados, tengo lo que suman todos los ángulos y voy a ver si soy capaz de probar lo que vale cada ángulo. ¿Vale? Si tengo 3 lados, todo esto daba 180 grados. Si tengo 4 lados, esto me daba 2 por 180 grados. Voy a hacer una columna más, que creo que será mejor que haga una columna más. N. No, estaba bien como estaba. Dos por 180 grados. Si tenía 5 lados, 3 por 180 grados. Y si tenía 6 lados, 4 por 180 grados. ¿Veis alguna relación entre este número y este? Entre 4 y 2, entre 5 y 3, entre 6 y 4 que se vaya repitiendo. Muy bien. Muy bien. Hay cosas, Irene, de polígonos que estoy resumiendo en general. O sea que sí, que no haría falta mirarlo en el Godino, ¿vale? Está mucho más resumido aquí, va más directo al grano. Bien, donde voy a parar, me están chivando por ahí. Eduardo me dice n-2. Es decir, yo esto, si ahora en vez de 6 o 7 u 8 yo tengo n en general, en realidad aquí ¿qué iría? Si aquí hay un 3, aquí hay un 1, aquí hay un 4. Perdón, si aquí hay un 3, aquí hay un 1. Si aquí hay un 4, aquí hay un 2. Si aquí hay un 5, aquí hay un 3. Si aquí hay un 6, aquí hay un 4. Si aquí hay una n, ¿aquí qué tiene que haber? Pues 2 unidades menos de la n por 180 grados. Entonces he encontrado una fórmula general que me dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono de n lados, número de lados, es igual a n-1, perdón, a n-2 por 180 grados. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer de un polígono de n lados, me salen n-2 triángulos. Multiplico por 180 y ya lo tengo. Lo que quiero que veáis es que yo puedo saber la suma de todos los ángulos sin necesidad de saber lo que mide cada uno de los ángulos. ¿Queda claro? Yo puedo saber lo que miden todos. Sabemos lo que suman todos sin conocer ninguno de ellos. Es curioso, ¿no? Yo sé una suma sin saber lo que valen cada uno de los sumandos. Eso no estábamos acostumbrados. Pero bueno, es lo que hay. Hemos averiguado esa fórmula. Esa fórmula que es buena ya para siempre porque esta fórmula vale para cualquier número de lados. ¿Vale? Esa fórmula hay que tenerla muy presente. Y ahora la pregunta es, ¿yo puedo rellenar esta columna de alfa sub i? Pues no y sí. Es decir, puedo conocerlos siempre que los polígonos sean si los polígonos son regulares.
regulares es que tienen los mismos lados. Pero hemos dicho que... Pero es que aquí no se ve una cosa, ¿no? Un momentito, que os lo he cortado. Ahora lo tenéis que ver, sí. Los polígonos regulares. Entonces, en el caso particular de polígonos regulares, polígonos regulares tengo lados iguales y ángulos todos son iguales, ¿eh? No se quede ninguno. Entonces, en el caso de polígonos regulares sí que puedo saber lo que vale. En el caso de un cuadrado, o mejor dicho, antes el primero que hicimos fue el triángulo equilátero, que tenía este ángulo y este ángulo iguales. Entonces yo lo que hice ahí es sumar 3 veces alfa era igual a 180 grados. Pues yo podía saber lo que medía alfa, 180 grados partido 3, que es 60 grados. Eso es un recordatorio del otro día. Pero yo ahora me voy al cuadrado. Y ahora me voy al cuadrado. También pasaría con el rectángulo. Y sus 4 ángulos son iguales. Entonces la suma de los ángulos interiores hemos dicho que era n-2, que es 4 menos 2 por 180 grados. No me escuchas. 360 grados. Entonces yo tengo que repartir 4 veces alfa es igual a 360 grados. Por lo tanto, alfa es igual a 360 entre 4 es igual a 90 grados. Que es el resultado que todos conocemos. Perdón. Que es el resultado que todos conocemos. La pizarra, ya, perdón. ¿Lo vemos? Vale, gracias Víctor, gracias Irene. Y ahora voy a pasar y vamos, como ya estabais esperando bastante rato, al siguiente, que es el pentágono. Bueno, os tenéis que creer que aquí todos los ángulos son iguales y todos los lados son iguales. Por lo menos los nombro de igual manera, por lo tanto son iguales. Esta figura se llama pentágono regular. ¿Claro? Y lo voy a precisar porque no vale para cualquier pentágono. Para cualquier pentágono la suma de los ángulos interiores es n-2, 3 por 180, que son 520, pero 520 grados como vemos en la pizarrilla que tengo aquí. ¿Vale? En esa tabla nos dice que en el pentágono, en el caso del pentágono, tenemos que suman 3 por 180, que es 540, ¿vale? Grados. Eso es la suma de todos los ángulos interiores.
Entonces, vale para cualquier pentágono, pero para calcular lo que vale cada uno de esos ángulos, no puedo hacerlo para cualquier pentágono. Tengo que hacerlo para un pentágono regular. Entonces, si a mí me están diciendo que la suma desde igual a 1 hasta 5 de alfa sub i, que es alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 más alfa 5, pero es que todos son iguales, alfa más alfa más alfa más alfa más alfa. Pero es que sumar 5 veces una cosa es multiplicar por 5. Pues todo eso tiene que valer 540 grados. Pues ¿cuánto vale alfa? Pues 540 grados entre 5. ¿Y eso cuánto da? Pues eso da 108 grados. Es decir, un pentágono regular perdón, ya voy. En un pentágono regular, eso es. Yo no me estoy enterando de nada. ¿Dónde te has quedado? Desde alfa que no, que es desde el principio. Bueno, vamos a ver. Alfa es simplemente una forma de llamarle. Puede haber llamado A, B, C, X, Y, B con capuchita. Le llamo alfa para darle un nombre. Pero lo que me interesa saber es, ahora sí que se ve, ¿no? Lo vuelvo a repetir con el pentágono. Vamos a ver. Yo tengo un pentágono. Tiene 5 lados y tiene 5 ángulos. Pero yo estoy en un pentágono especial. Se llama pentágono regular. Todos sus lados son iguales. ¿Por qué sé que son iguales aunque el dibujo esté mal hecho? Porque todos se llaman igual. L, 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 L. ¿Por qué sé que sus ángulos son iguales? Porque aunque el dibujo esté mal hecho o aunque estuviera bien hecho, no lo iba a ver. No veo si son 108 o 107 o 114. Pero si les han llamado de igual manera a todos es porque todos son iguales. ¿Hasta ahí me seguís? Vale. Si todos suman 540 grados, porque me lo dice la fórmula que me acabo que acabo de descubrir, que dice que la suma de todos los ángulos interiores de cualquier polígono de n lados vale el número de lados menos 2 por 180 grados. En el caso de que tenga 5 lados, n vale 5 menos 2 por 180 grados, eso es 3 por 180 grados, y eso es 540 grados, que es lo que yo he puesto aquí. Ahora me he explicado mejor. Vale, n-2 es un resultado que yo he deducido de ir probando consecutivamente los diferentes polígonos. Cuando yo tenía un cuadrilátero, yo podía dividir en dos triángulos, en este triángulo y en este. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Vale. Ahora me he pasado, en vez de 4, me voy a 5 lados. Me voy a 5 lados y digo, tengo 5 lados y divido en 1, 2 y 3 triángulos. 1, 2 y 3 triángulos. No puedo dividir en más triángulos, o sea, puedo dividir en más triángulos, pero que la mínima división son 3 triángulos. Y es lo que necesito porque cada uno de ellos, la suma de sus ángulos es 180. Entonces, ¿cuánto sumarán los ángulos de todo el pentágono? Pues como todos están uno al ladito del otro, pues si sumo este con este y con este, y luego sumo este con este y con este, y este con este y con este, me suma lo que sume 3 veces 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Que esos son 540 grados. Y no lo sé porque los haya medido, sino lo sé porque suman 3 veces lo que suman los de cualquier triángulo. Y el día pasado nos tomamos la molestia de demostrar que eso era así. Y una vez te has tomado esa molestia, no te la tienes que volver a tomar. Una vez tú has demostrado que los 3 ángulos de un triángulo suman 180 grados, eso lo usas cada vez en adelante. Es decir, en cuanto ves un triángulo, suma 180 grados. No tienes que volverlo a demostrar.
¿Me he explicado hasta aquí? Vale, ahora en vez de 5 lados me voy a 6 lados. Pues lo mismo, lo que pasa es que en 6 lados yo puedo dividir en un triángulo más. Aquí dividía en 3, aquí divido en 4. Y entonces yo digo, no sé qué jaleo estoy montando, no sé de qué va esto, pues me voy a organizar. Y me organizo de la siguiente manera. Pues me hago una tabla, porque ya me he perdido, ya no sé dónde estoy, ni si son 4, 5, 6, cuántos triángulos. Entonces me hago una tabla y digo, me voy a organizar bien. Vale, Sofía, n es el número de lados y n-2 es el número de triángulos, porque yo me doy cuenta con esta tabla que estoy haciendo, que cuando tengo 3 lados, que es un triángulo, eso mide 180 grados, que es lo mismo que multiplicar 180 por 1, porque tengo un triángulo. Cuando yo estoy trabajando con un cuadrado o con un cuadrilátero en general, tiene 4 lados. ¿Y cuántos triángulos puedo formar? 2. Por 180 me da la suma de los ángulos. Cuando tengo 5 lados, resulta que el 180 lo tengo que multiplicar por 3, que son los triángulos que puedo formar. Y así sucesivamente. Cuando tengo 6, me salen 4, siempre 2 menos de los que tengo aquí. Si el número de lados no lo conozco, pero me dicen que es n cualquiera, el número de triángulos será el número de lados menos 2, siempre. Por lo tanto, en general, esto que estoy dibujando o que estoy escribiendo aquí es la fórmula general. Dice, cuando tú quieras sumar, este símbolo significa cuando tú quieras sumar todos los ángulos interiores de ese triángulo, ¿cuántos ángulos hay? Desde 1, al primero le puedo llamar 1, al segundo 2, al tercero 3 y al último le llamo n. Hay tantos como número de lados, porque hay tantos ángulos como lados. Los mismos, hay el mismo número de ángulos que de lados. Entonces, si yo multiplico el número de lados quitándole 2, por eso lo pongo entre paréntesis, para que se vea claro que estoy restándole primero el 2. Y a lo que me dé, al quitarle 2 al número de lados, lo multiplico por 180, ya tengo la suma de todos los ángulos. Cuidado, tengo la suma de todos los ángulos sin conocer ninguno de ellos. Es curioso, pero es así. Vale, llega un momento en el que yo lo que he hecho es ir repasando si me funcionaba para todos ellos. Me he pasado por un triángulo y efectivamente funciona, da 180 grados. Ahora, ¿cuánto vale cada uno de los ángulos? Pues no tengo ni idea, salvo en un caso, salvo en el caso de que ese triángulo tenga todos sus ángulos iguales. Ese es el caso de un triángulo equilátero, que es también le podemos llamar triángulo regular, porque la palabra regular en geometría significa todos los lados iguales. Este es un triángulo equilátero. En ese caso, todos sus ángulos son iguales y todos sus lados son y todos los ángulos iguales. Como todos los ángulos son iguales, la suma de los 3 ángulos es 3 veces uno de ellos, ¿no? Si he sumado alfa, eso es 3 veces alfa. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Pero ¿estáis o no estáis de acuerdo? No estoy mirando el chat. Vale, ahora sí. Ahora ya he mirado el chat, Víctor. Vale, entonces lo tengo claro en un triángulo. 180 entre 3 da 60. Cada uno de los ángulos de un triángulo equilátero mide 60 grados. Hago lo mismo con un, con un cuadrilátero. ¿En qué cuadrilátero tengo todos sus lados iguales? Pues lo tengo en el cuadrado. La suma de todos sus ángulos, que hay 4 de ellos y los 4 son iguales, es igual a n-2, 4 menos 2, que es 2, por 180. En total, la suma de los 4 ángulos de un cuadrilátero, de un cuadrado, da 360 grados. Ahora, como hay 4 que son iguales, alfa más alfa más alfa más alfa, eso es 4 veces alfa. Pues ¿cuánto vale alfa? Pues cuando el 4 dividiendo me sale 360 entre 4 y me da 90 grados. Alfa es 90 grados. Y como un rectángulo es como un cuadrilátero estiradito, pues el rectángulo lo mismo. Sé que cada ángulo vale 90 grados. Ya lo tengo claro para 3 lados, para 4 lados. Pues me voy a animar y digo, pues me voy a
a ir para arriba y me voy al pentágono, pero no a un pentágono cualquiera, sino a un pentágono que se llama pentágono regular. ¿Por qué? Porque todos sus lados son iguales. Y si todos sus lados son iguales, todos sus ángulos son iguales. Es decir, cuando yo sumo los 5 ángulos, 1, 2, 3, 4 y 5, que están aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, resulta que como son todos iguales, pues en vez de llamarles 1, 2, 3, 4 y 5, llamo alfa, 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 el mismo nombre a todos. Vale, no hace falta que le coloque 1, 2, 3 y 4 si son todos iguales. 5 veces, o sea, sumar una cosa 5 veces es lo mismo que multiplicar por 5. Por lo tanto, 5 por alfa, ¿cuánto da? 540. ¿Por qué da 540? Pues vengo aquí en esta zona, y veo, si estoy sumando 5, a mí la fórmula general me decía, esta es la fórmula general, que la suma de todos los ángulos tiene que ser el número de lados, en este caso 5 menos 2 por 180. Pues 5 menos 2 es 3 por 180, 540. Los 5 ángulos tienen que sumar 540. Cada uno de ellos tiene que sumar 540 entre 5, queda 108. Vale. Y lo mismo para el caso ¿de quién? ¿Dónde estás? No hemos llegado ahí. Del hexágono. Y ahí me paro, ¿eh? En el hexágono nos paramos. Ya sé que voy un poco despacio, pero voy a intentar acelerar un pelín. En el hexágono me pasa lo mismo. Bueno, esto es un hexágono regular. Pues lo que tenéis que creer que es regular. Que todos sus lados son iguales, por eso les llamo con la misma letra. Y todos sus ángulos son iguales. Tiene 6 lados, tiene 6 ángulos. Entonces, ¿cuánto vale la suma de los 6 ángulos? Pues vale 6 menos 2 por 180 grados. 4 por 180 grados. 720 grados. Y ahora si yo quisiera saber lo que vale cada uno de ellos, como son todos iguales, he sumado alfa más alfa más alfa más alfa más alfa más alfa. Eso es 6 veces alfa. 6 veces alfa es 720 grados. Con lo cual alfa es 720 entre 6. Alfa es igual a 100. Cada uno de los ángulos interiores del hexágono vale 120 grados. Es lo mismo que con el triángulo, con el cuadrado, con el rectángulo. Y si ahora me escogiera un polígono, y ahora vamos a pasarnos un poco. Ahora, la ventaja que tengo yo ahora, bueno, la que tenéis vosotros ahora, es que ahora me dicen, ¿cuánto vale la suma de los ángulos interiores de un polígono de 102 lados? Yo no pienso dibujarlo, eso os lo dejo a vosotros como ejercicio. El que quiera que lo dibuje. ¿Cuánto vale? Espero una persona que se anime con la respuesta. Vale, pero empezamos con la suma. La suma de todo esto, ¿cuánto da? Pues digo, hemos dicho que era el número de lados menos 2, ¿no? Y lo que diera por 180. ¿Cuánto vale 102 menos 2? 100. Y por 180, ¿cuánto da eso? 18.000 grados. Vale. Entonces, ¿cuánto vale cada uno de esos ángulos? Si este polígono es regular. Polígono regular
de 102 lados. ¿Y cuánto vale cada uno de esos ángulos? Pues vale lo que valgan todos partido el número de lados, que en este caso era 102. Pues 18.000 partido 102. Que Silvia, que es tan amable, nos ha dicho que vale 176,47 grados. ¿Vale? Y no lo he dibujado y ni se me ocurre dibujarlo. Entonces, esta fórmula es muy potente porque me permite calcular sin ver, calcular el número de lados de cualquier, calcular la suma y también lo que vale cada uno de ellos, de los ángulos interiores de cualquier polígono, eso sí, regular. Está restringido a los polígonos regulares, quiere decir que todos lados iguales. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues son las 16:37. Vamos a dejar una pizarra preparada para el próximo día porque no quiero machacar más estos. Hay una sola, nos queda una cosita que si queréis os la podéis mirar, pero la veremos el próximo día. Si os la miráis, pues eso que lleváis adelantado. Pero es que no quiero dejar en el tintero la circunferencia ni el círculo. Es decir, nosotros hemos hecho las figuras poligonales, todas ellas son de lados que son líneas, segmentos de línea recta. Y yo lo que quiero ahora trabajar es la circunferencia. ¿Vale? En el caso de los polígonos le llamo igual, por cierto, ¿cómo se llamaba esto que estoy pintando en amarillo? Si esto es el interior y esto es el exterior. ¿Esto cómo se llamaba? ¿Esto qué era? Cambio. Voy a ver. Muy bien, mar. La frontera. Vale. En el caso de los polígonos, o casi siempre, esta figura que yo estoy representando le llamo igualmente al interior que a la frontera. Es decir, cuando yo digo pentágono, o digo área o perímetro, recuerdo que perímetro era la suma de todos los lados, ¿no? Yo digo área o perímetro del polígono, llámese polígono, triángulo, cuadrado, rectángulo, pentágono, lo que quiera. Cuando me refiero a polígonos, la frontera y el interior se llaman igual, pero en el caso de la circunferencia, ¿cómo se llama la frontera de la circunferencia? No. La frontera de la circunferencia, es que es una pregunta con trampa. La frontera de la circunferencia se llama circunferencia. ¿Y el interior de la circunferencia cómo se llama? El círculo, ¿no? El arco es una parte de ese muy bien, Raquel, círculo. Entonces, nosotros hablamos de la longitud, en vez de perímetro, como no tiene lados la circunferencia, no podemos sumar los lados, hablo de longitud de la circunferencia. En cambio, hablo de área del círculo. No sé si apreciáis la diferencia. Cuando hablo de polígonos, el interior y la frontera se nombran igual, pero en el caso de la circunferencia no. En el caso de la circunferencia, el interior se llama círculo y la frontera se llama circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces yo hablaré de área o perímetro del polígono, pero en cambio hablaré de longitud de la circunferencia y área del círculo. Vale. Quedan unos 18 minutos
Y en esos 18 minutos, vuelvo a repetir, me dejo en el tintero un par de cosas de los polígonos y ya os podéis imaginar cuáles son. Pero os las voy a escribir para que quede constancia y casi que levantamos acta. Me voy a dejar para poder avanzar con las circunstancias, que no sea todo tan aburrido. Aunque yo sé que os lo pasáis bien. Me voy a dejar de los polígonos, ¿eh? En este caso de los regulares, porque me sale mejor con los regulares. Ángulo central, perímetro, área. Espera, antes de área voy a nombrar dos elementos, pero que no forman parte del polígono, que son, igual que en el triángulo, recordáis que hablábamos de la altura o de la mediatriz. Aquí voy a hablar del radio del polígono. No estoy hablando, no me he equivocado. El radio, ya sé que, perdón, el radio, disculpad. El radio, también se habla de radio de un polígono. Aparte que hablemos de radio de la circunferencia, hablamos de radio de un polígono. Ya veremos lo que es. Me lo estoy dejando. Esto es para el viernes. No es que se haya acabado la clase, es que quiero en lo que queda adelantar con la circunferencia. Radio, esta palabra os suena. La apotema, seguro que os suena. Una palabra muy bonita. Claro, bueno, estamos el perímetro, ya lo he dicho, vale. Y luego la estrella, que es el área. Y ahora os voy a dar otra buena noticia. Si yo soy capaz de dividir un polígono en triángulos, al final lo tengo muy fácil, porque con calcular el área del triángulo ya sé el área de todo el polígono. Busco las áreas de cada uno de los triángulos y ya lo tengo. Es lo mismo que hemos hecho antes con el rombo, que os acordáis que para calcular su área habíamos cortado el rombo en 4 triángulos, calculo el área de uno, multiplico por 4. O sea que en este caso con los polígonos regulares va a ser lo mismo. ¿Qué áreas vamos a ver? Los polígonos regulares que vamos a ver son... Uy, ¿qué he hecho? Nada. Estos polígonos regulares serían el pentágono regular y el hexágono. ¿Vale? Vale, como anécdota, ¿conocéis algún edificio que tenga forma pentagonal y que sea relativamente famoso? Pentágono. El Pentágono es la sede del mando del ejército de los Estados Unidos. Es famoso porque tiene forma pentagonal, porque era una fortaleza antigua y antiguamente las formas de pentágono o de estrella se utilizaban como para diseñar las murallas defensivas. ¿Y hexágono? ¿Conocéis algún país que tenga forma de hexágono y que sus habitantes se refieran a él como el hexágono? ¿No? Vale, pues Francia. Francia, si la miráis bien en un mapa, la Francia europea, no porque hay más partes de Francia por ahí, más allá del mar, ultramar, tiene forma parece un pentágono. Entonces los franceses le llaman el hexágono. Cuando en vez de decir Francia, pues es el hexágono. Entonces ya veis que la geometría pues a veces tiene estas curiosidades. Entonces yo ahora me cambio de pizarrilla y me voy a esta. Cambio, un segundo. Vale.
¿La estáis viendo? Me parece que sí. Vamos a ver. Vale, voy a ver si me deja dibujarlo bien. A ver, me deja, pero tarda un poquito más. A ver. Muy bien, pues no me gusta cómo ha quedado. Un segundo. Vale, ahora sí. Este me parece un poco voladito. Vale, ese sí. Bien, pues a ver si me sale bien. Esto es una circunferencia. Estoy ya con la circunferencia. Bueno, podría hablar del círculo, pero bueno, normalmente hablamos de la circunferencia, el círculo siempre queda ahí un poquito aparcado. Entonces, igual que en el triángulo, en los polígonos en general hablábamos de vértices, de lados y de otros. Ojo, vértices y lados son los componentes de un polígono. Los otros segmentos o puntos que definimos, lo que era la mediatriz, el circuncentro o la diagonal, son imaginarios, entre comillas, no son constituyentes, sino que son medidas dentro de esos polígonos. En la circunferencia pasa lo mismo. El radio en la circunferencia, salvo que sea una rueda, no existe. Simplemente es una distancia que hay entre un punto y la frontera o la circunferencia. Entonces, el radio se define como la distancia que hay entre un punto del interior de esa circunferencia y el resto de puntos, y que siempre es la misma. Entonces, el radio se define como la distancia que hay entre un punto que llamamos centro y todo el exterior de la circunferencia. Ese sería el radio. Entonces defino el radio y el centro. Vuelvo a decir que el centro no existe, no hay un punto de la circunferencia que sea el centro. Pues Lucía, pues las actividades que corregir las corregimos el próximo día, porque hoy no da tiempo. Quiero que adelantemos con esto y así os puedo poner más actividades y ya las corregimos todas, o os paso la corrección por escrito o por vídeo. Lo que había que corregir eran los ejercicios 11, 12, 13 y 14 del Godino, si no recuerdo mal, ¿verdad? Vale, pues vamos, dejadme que acabe con esto. La circunferencia del círculo, bueno, el radio, ¿puedes repetir la definición? Sí, es que, es que lo he hecho un poquito mal. Lo estaba un poco, digamos, introduciéndola. Antes que radio, o vamos a hacer la definición de radio y centro a la vez, porque se necesitan una a la otra. ¿Vale? Entonces voy a intentar escribirla con un color que se vea mejor. Entonces, el punto interior a la circunferencia que está a la misma distancia. Entonces creo que aquí que está a la misma distancia de todos los puntos de dicha circunferencia se llama centro.
y dicha distancia se llama radio. ¿Ha quedado claro? Eso no sé. Vale, este es el centro. Y este es el radio. Y estos son puntos de la circunferencia. Vale. Pues ahora voy a pasar un poquito. Sí, pues, bueno, voy a pasar, si no me protestáis mucho, paso. Y ahora, vale. Y ahora vamos a aclarar esto, ¿no? Ahora lo que pasa es que el dibujo está muy bien, pero no me sirve demasiado ahora mismo, porque necesito que se vea más esto. Bueno, eso es una circunferencia en forma de patata. Y a ver si me hago entender. Si yo toda esta longitud que hay de aquí a aquí, le llamo perímetro. Espera, voy a cambiar de boli. O sea, yo he salido, he hecho el recorrido. Esto azul es para que se dé a entender que estoy haciendo un recorrido, ¿vale? La circunferencia está en mostaza. Esto es el centro, esto es el radio. Entonces, yo lo que estoy queriendo decir es que esto es el perímetro de la circunferencia. Pero la palabra perímetro solemos, aunque aparece en muchos libros, pero solemos cambiarla por la palabra longitud. Longitud de la circunferencia. Y la llamo normalmente L. Longitud de la circunferencia, L minúscula. Y se define como 2 veces pi, 2 por pi y por el radio. Esa es la forma que tiene. No vamos a sacarla, no vamos a demostrarla ni nada. Igual que sí que estamos demostrando las fórmulas de los polígonos, esta la damos como básica, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora, bueno, esto sería, he entrado un poco rápido, ¿no? Por no definir luego más cosas por el tiempo que nos queda. Y también diré lo que faltaría de esto. Y ahora, en el caso del área, lo voy a llamar área. Área del círculo. El área del círculo, le llamo A, como todas las áreas, era pi por r al cuadrado. ¿Vale? Esas fórmulas las tenemos que tener súper claritas, ¿vale? Súper claritas. Lo digo porque luego se pierden muchísimo. Estás bueno tenerlas claras. Bien, entonces, ¿quién es pi? Claro, ¿quién es pi? Pi es, bueno, se puede sacar midiendo, pero es imposible hacerlo con total precisión. Pi es una constante, es un número que es 3,
14, 15, 9, 26, 52, bueno, tiene infinitas cifras decimales, ¿vale? Nosotros con que trabajemos con 3,14, 3,14, 15 es suficiente, ¿vale? O 3, con 3,14 está muy bien. Pero vamos, como tenemos calculadoras, pues podemos trabajar sin problemas. Se pone pi, la mayoría de las calculadoras tienen una tecla que está dedicada solo al número pi. Bien, pues esa sería la longitud y el área, lo que es el perímetro y el área, que es lo mismo que hemos hecho con el resto de los polígonos. Vale, entonces nosotros lo único que nos faltaría por ver de esto sería esto. En la circunferencia, yo siempre hablo de la circunferencia, luego el círculo va detrás, como interior suyo. Pues veremos, como estaba diciendo antes Eduardo, lo que es el arco de circunferencia. Un viejo amigo que teníamos de los diagramas ¿de qué? De los diagramas de sectores. ¿Recordáis? Al viejo amigo, el sector circular. Muy bien, Raquel. Y también veremos la corona circular. Y bueno, podemos ver también el sector de corona circular. Pero vamos, no vamos a hacer grandes... Bueno, con esto ya tendremos bastante para hacer una serie de ejercicios que no os puedo poner ahora porque sin dar estas formulitas pues van, son un poco complicados, pero vamos que son bastante sencillos. Son del estilo este. Por ejemplo, si esto es un cuadrado que tiene de lado L, que me digáis cuánto vale el área de la parte rayada, sombreada. Calcular el área de la parte sombreada. Bueno, de hecho, lo dejo como ejercicio para el viernes. Ya digo que o lo corregimos rapidito el viernes o os tengo que hacer digo los otros, los que quedan del este. Vale, entonces, área sombreada, para que no quede dudas por si es sombreada en negro o sombreada en azul. A ver quién, bueno, quién no, estoy seguro que todos lo vais a sacar. ¿Vale? Siendo esto un cuadrado de lado L. Cuadrado de lado L. Este sería un ejercicio. Entonces, para el viernes veremos esto. Viernes próximo. Y lo que he apuntado en el otro, en la otra pizarrilla. Vale. Uy. Bueno, pues hemos cumplido, hemos empezado a 1:30, acabamos a las 5 y un poquito, y los del otro grupo también me han dicho lo de empezar a las 5:10, y no sé si vosotros tenéis que empezar a las 5:10 con la siguiente clase. Entonces, ¿tenéis alguna duda? ¿Cuándo mide? L. Pues buena pregunta. Pues pon 10. 10. 10. No, pon 20, que es mejor. Lo voy a apuntar. 20, ¿dónde estás? Espera, que yo sí que me he salido. Un momentito. Vale. L igual a 20. Lo que sea, no da igual centímetros que metros. Bueno, pues, ¿alguna duda de última hora? ¿Algo que necesitéis? ¿No? Pues os dejo y sigo con la otra clase y vosotros también, supongo. Entonces nos vemos el viernes a las
5 y 10, ¿es correcto? Vale, de acuerdo. Bueno, hasta pronto. Adiós.